¿Cómo están todos? Muy buenos días. Yo soy Julio Barco y esta mañana de domingo, siendo hoy 4 del 10 del 22 del 2020, vamos a empezar nuestra siguiente jornada. Es una jornada de difusión, es una jornada de conversación y de reflexión sobre la poesía, especialmente la poesía del 90, ¿no? Hoy, esta mañana, amigos, vamos a conversar sobre la obra de un poeta muy importante que es Miguel Ildefonso, ¿no? Vamos a ver hoy día la obra de este poeta, el poeta peruano Miguel Ildefonso, que es una de las figuras más destacadas, más emblemáticas de lo que viene a ser la poesía del 90, ¿no? Así, la poesía del 90 es como se viene estudiando, se viene analizando toda la poesía que surge en nuestro país desde 1990 en adelante. Y la semana pasada estuvimos pues estudiando la poesía de José Pancorbo, ¿se acuerdan? José Pancorbo también fue un poeta del 90, pero hoy día vamos a analizar a un poeta que también, junto a Pancorbo, es un poeta también muy importante de esta generación, ¿no? Vamos a analizar a Miguel Ildefonso. Por acá les voy mostrando algunos libros. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que se van sumando? Buenos días. Como pueden ver, Miguel Ildefonso es un poeta de una producción bastante prolífica. Miguel Ildefonso tiene más de 20 libros publicados. Por ejemplo, el acá, Diario Animal. Por ejemplo, el acá, que se llama Himnos. Por ejemplo, el acá, que es novela. Además, Miguel Ildefonso es un poeta que está con todos los géneros, probando los géneros, jugando con los géneros, haciendo tanto poesía como, por ejemplo, novela, ¿no? Esta novela, por ejemplo, Hotel Lima, y su poemario Dantes. Pero para no entrar al caos, ¿ya? Escribí algo sobre Miguel Ildefonso, escribí algo sobre Miguel y lo voy a leer primero y luego vamos a comentar y luego voy a hablar de sus obras y vamos a hablar de su poesía, ¿ya? Con todos, que tengan buenos días. Hoy ya estamos acá hablando de poesía desde el Agustino, de esta parte de Lima, y vamos a leer entonces el seminario de Miguel Ildefonso. Y dice: un poeta genial crea un universo personal. Su magia es la de ofrecernos paisajes nuevos, no tocados por voces o miradas anteriores. La de florecer nuevamente la magia perdida en la retórica o en los afanes de la poesía artificial. El poeta genial crea, absorbiendo su tradición, nuevas coordenadas de sentidos y miradas. Repito, el poeta genial crea, absorbiendo su tradición, nuevas coordenadas de sentidos y miradas. El poeta genial escucha las formas, las somete a su delirio, pulsa su propia semántica, crea un logos unívoco, puentes, caminos, signos que convulsionan entre sus ojos. Sinapsis de flor pura, camino abierto, día y calle, libros. Los poetas que amplifican son los que cuentan y ayudan a extender nuestro ámbito personal de lo real. Y aquí quiero contarles sobre la importancia de la producción poética. ¿En qué se basa la genialidad de un poeta? ¿En qué se basa el aporte de un poeta? En que puede absorber el pasado y crear algo nuevo. Como la ciencia, o como la arquitectura, o como cualquier ciencia humana, o como cualquier ámbito de la vida humana, los poetas deben ser conscientes de lo que ya se creó para poder crear lo nuevo. Si vamos a ser poetas para repetir lo que ya está escrito, no vamos a hacer nada que innove en la tradición. Por ejemplo, Vallejo expande el modernismo al trizarlo. Vallejo expande el modernismo al trizarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes saben, César Vallejo, que es uno de los poetas más importantes de nuestro país, ¿no? Que ya es un poeta universal, ¿no? ¿Él qué hace con la tradición de su época? Vallejo, ¿qué hace frente a Rubén Darío? Cuando Vallejo estaba escribiendo su poesía, el personaje más importante, más central de la poesía, no solamente latinoamericana, sino la poesía escrita en español, era Rubén Darío. Y Rubén Darío había generado una nueva gramática poética analizando la métrica antigua y, por ende, ampliándola con el simbolismo francés. Pero ¿qué hace Vallejo? Vallejo hace lo contrario, rompe esa gramática y crea un libro llamado Trilce, ¿no? Que es un libro muy importante porque expande el modernismo al trizarlo. Quiero que ustedes sepan, amigos que están acá escuchándonos, que la poesía es también un estudio sobre las esencias, un estudio sobre la inteligencia y, por ende, continuamos. Dice: Verástegui metamorfosea la vanguardia al escribir un tratado del cuerpo, la política y la ciencia.
Ildefonso, desde su orilla, sostiene un relato multimental, donde todas sus obras conversan y amplifican los fenómenos de la poesía misma. Su obra, por ende, debe ser tomada como tratado sobre el arte de poetizar, como brújula, camino y estado de ánimo de una época. Si Vallejo peruaniza el lenguaje español, universalizando la singularidad de su sensibilidad y ahí su valor estético, el de hacer del pensamiento peruano, es decir, de la sensibilidad nacional, un relato universal, mostrándonos la posibilidad de crear poesía desde lenguas y miradas, sensibilidades y cosmos propios, es decir, alejándonos de la mirada europeísta, especialmente francesa. Y si Verástegui nos muestra la forma de absorber caóticamente la realidad intelectual, sea la del pensamiento analítico, la escuela de Frankfurt o la mística decimonónica, el trabajo singular y especial de Miguel Ildefonso es la de aprender la posmodernidad y el mundo chicha en su propio universo literario. Ojo con eso, Miguel Ildefonso, la importancia de Miguel Ildefonso es que él es uno de los primeros poetas en nuestro país que empieza a hacer una poesía con el mundo chicha. Tú lees la poesía de Miguel, por ejemplo, este librito que está acá, que es de los más geniales, Dantes, y vamos a encontrar que Miguel conversa con Chacalón, conversa con otros referentes, con los mojarras. O sea, los referentes de Miguel son la urbanidad mezclada con la provincia, mezclada con esa Lima que va volviéndose no solamente aristócrata, sino se va abriendo los conos. Por ejemplo, acá en este libro aparece un poema fundamental de Miguel que el poema se llama José María. Y ustedes saben quién fue José María Arguedas, ¿cierto? ¿Quién fue José María Arguedas? José María Arguedas fue un escritor, también poeta. No olvidemos que Arguedas tenía la sensibilidad de poeta, para empezar, ¿no? Porque hay algunos narradores que no tienen esa sensibilidad, ¿no? Otros que sí lo tienen, como Borges o como Arguedas. Entonces, Arguedas va a darle voz a todo el mundo andino, pero de primera mano, ¿no? No le pone un espejo como otros escritores, sino narra la propia condición, el propio mundo desde adentro, desde la carne, de lo que es el ande. Pero ¿qué pasa con Miguel Ildefonso? Él toma ese recurso andino, pero lo lleva y lo problematiza en la urbe limeña, en la urbe que vivimos ahora, en la urbe que estamos todos habitando. Esta Lima de tantos rostros, esta Lima que tiene conos, esta Lima que tiene gente viviendo en los cerros, esta Lima que tiene problemas y tiene también marginalidad y delincuencia, va a ser la poesía, va a ser el fondo en el cual Miguel poetiza. Y acá vamos a leer un poema de Miguel, donde él usa a José María Arguedas, como les cuento, pero también usa la modernidad, porque va a combinar dos referentes, ¿no? José María Arguedas, que es un clásico de nuestras letras, con el rock de Lou Reed. Y eso es algo que me parece muy interesante en Miguel, ¿no? Cómo Miguel, de manera inteligente, puede combinar las culturas que pueden ser globales con las culturas que pueden ser de nuestro país. Y por ejemplo dice acá, ¿no? Dice José María. José María venía en un bus por La Oroya a Lima. En sus audífonos escuchaba a Lou Reed. Afuera, los cerros mojados, la lluvia entrándole por el hueco de la bala. Esa mezcla de Perfect Day con la caída de la lluvia puso nostalgia a la visión cristalina de la ventana. ¿Qué hay en la primera escena de este poema? Un personaje que está viajando, ¿cierto? Pero con una bala. O sea, habla de Arguedas, pero escuchando la música de Lou Reed, que vendría a ser una fusión que él instaura entre dos culturas. Y luego dice: recordó entonces cuando chiquillo dormía sobre los pellejos, aprendió el quechua, canciones más tristes todavía que las de Lud. Los cerros con sus minas ya no eran moradas de mitos, cerros como tumbas de Guarochirí y humo que salía de las chimeneas. Un tren fantasma entró a un viejo túnel, la lluvia sepia como las cuerdas de un arpa le cosquilleaba el hueco de la bala. Entonces se preguntó si en 50 años todavía existiría este país. Esta idea lo avergonzó, puso otra canción, algo de Pastorita, y casi el empezar a dar vueltas en torno a ello quedó dormido. Muy interesante este verso, dice: entonces se preguntó si en 50 años todavía existiría este país. ¿No? ¿Cuál es la gran tragedia de José María Arguedas? ¿Cuál es la gran tragedia del mundo andino? Que no tiene pues un espacio para mostrarse en este país, donde todos los medios de comunicación se polarizan solamente para dar un mensaje, ¿no? Y no dar un mensaje del país que vivimos, que habitamos, que tiene tantas culturas. Entonces es muy importante ese verso. Dice: entonces se preguntó si en 50 años todavía existiría este país. Esta idea lo avergonzó, puso otra canción, algo de Pastorita, y casi al empezar a dar vueltas en torno a ello, quedó dormido. La carretera daba curvas, lo acurrucaba. Oye niño, le dijeron, regresa a casa. Pero su madre murió. Niño, esta no es tu lengua.
Muy interesante, ¿no? Niño, esto no es tu lengua. Muy importante eso porque un gran conflicto que tiene el mundo andino para mostrarse dentro de la literatura es que no tienen pues un idioma como tal. Tienen que usar el español y por ende perder también todo lo que un idioma propiamente da, todo lo que un idioma propiamente permite conocer de una realidad, ¿no? Y dice: oye niño, le dijeron, regresa a casa. Pero su madre murió. Niño, esta no es tu lengua. Pero él cantaba en el bus: aún no veo el cerro de mi pueblo, soy un forastero, soy un alma que vaga junto a un río, tengo un revólver en cinto, mi corazón una tinja, un charango y una quena. Ay, mi corazón se lo llevó el río y aún no veo el cerro de mi pueblo. José María cantaba en quechua con su guitarra de palo, pero adentro, en las entrañas de su voz, los danzantes ya contaban sus pasos. La muerte es una herida que se lleva desde el nacimiento. La muerte es un alma que acompaña una nostalgia, un país. El niño que cantaba en el río llamaba a su madre para que lo salve. Ese niño tenía miedo que se lleve en su corazón, que en 50 años nadie cante sus canciones en quechua, porque el país tenía montañas y cargamentos que llegaban a los puertos, lo saqueaban todo, se lo llevaban todo. Ese paisaje de perros famélicos que anunciaba la entrada a la ciudad iba mezclando la muy dulce melodía de su voz con el fuerte sonido de una bala. Sus amigos lo querían, pero el resto no entendía el quechua, ni quería entenderlo. Cosa de serranos, decían ellos que hoy publican sus libros, lo estudian, lo celebran. José María, el día que pusiste la pistola en ti, alguien tocaba su violín en las alturas de Andahuaylas. Ellos esperaban que lo hicieras para hacer de ti una leyenda, la gran leyenda cultural del país. Ellos que escupían en tus cantos, con una mano cogiste el arma, yo nacía cuando te despedías. Muy importante, ¿no? El poeta Miguel Ildefonso dice, en esos versos dice: ellos esperaban que lo hicieras para hacer de ti una leyenda, la gran leyenda cultural del país. ¿Quiénes eran ellos? Era pues la cultura imperante, ¿no? La cultura que tenemos, que solamente mira pues una parte de nuestro sector y no analiza toda la complejidad del Perú, ¿no? ¿Y para qué querían que muera Arguedas? Para que sea una leyenda, ¿no? Los muertos, como dicen por ahí, tienen otra trascendencia, ¿no? Los vivos siempre son incómodos para los vivos, en cambio los muertos ya se vuelven leyenda, ¿no? Si mañana muere un personaje, pues se va a hacer de alguna forma mítica. ¿Y qué dice acá? ¿Y qué dice Miguel Ildefonso? Dice: ellos que escupían en tus cantos, con una mano cogiste el arma, yo nacía cuando te despedías, 3 días antes cantaste en una reunión con amigos, alguien grabó tu voz y aquella grabación fue una burla a la muerte que siempre te acechó, fue tu victoria sobre una prole de intelectuales. Un día antes fuiste a la parada a comprar discos de Huaynos, nos emborrachamos escuchando a Jilguero. Esta parte es muy bonita, ¿no? Porque ustedes saben que la parada, pues, es un mercado, ¿no? Y es un mercado popular de lo que es Lima, ¿no? Entonces, ahí está Arguedas y ahí se encuentra con Ildefonso. Dice: nos vemos mañana, tú naces, yo muero, cantabas. Habrías tenido un flashback, tu infancia entre los indios, una clase en la universidad o algo como una retama, que el comienzo te hiciera dudar, pero que luego más bien te impulsara con una fuerza irrefrenable. José María, una mujer canta en la esquina de mi calle, viene de Ayacucho. ¿Estaré yo en su canto? ¿Estarán mis poemas en la palma de esa mano de barro? Muy importante, ¿no? Esta imagen es muy importante. Y luego dice: José María, tú cantabas en quechua un rock en el fondo de mi tumba. Yo escribo esto para cantar en ti. Y vemos cómo Miguel acá dice, ¿no? José María, tú cantabas en quechua un rock en el fondo de mi tumba. Yo escribo esto para cantar en ti. Entonces, Miguel Ildefonso, como les digo, pues es un referente de esa hibridez entre el ande que quiere mostrarse en el mundo globalizado y que se ve marginado, y que Miguel nace justamente de eso. Y ahora voy a continuar leyendo lo que escribí y dice: es posible encontrar antes un síntoma. ¿Un síntoma de quién? De Miguel, ¿no? Por ejemplo, en el poeta Luis Hernández. Aquel poeta que vagabundeaba por las calles de Lima, lejos del consultorio que tenía como médico, y que escribía poemas mezclando a Ezra Pound con los muchachos de su barrio, y que finalmente se arrojó contra un tren en Argentina. ¿Quién es él? Lucho Hernández. ¿Por qué Lucho Hernández tiene que ver con Miguel Ildefonso? Porque ustedes saben que este poeta Lucho Hernández, que era un poeta que era médico, ya Lucho Hernández estudió medicina, y curiosamente le dedicaba poemas a Apolo, ¿no? Que es el dios de la medicina y también de la poesía según los griegos. Y este poeta Luis Hernández quiso ser poeta durante su vida, tenía un problema en la espalda, viajó a Argentina, se tiró contra los trenes, así murió.
Pero lo importante de este poeta, de Luis Hernández, es justamente un poema que le dedica al gran poeta Ezra Pound, ¿no? Ustedes saben que Luis Hernández tiene este poema que dice, ¿no? Ezra Pound, si tú llegaras a mi barrio, gracias, si tú llegaras a mi barrio, los viejos de la esquina dirían, ¿qué tal viejo? Che su madre, ¿no? ¿Esto quién escribe? Lo escribe ¿quién? Luis Hernández. ¿Y por qué es importante este poema? Porque Luis Hernández combina dos cosas. Combina la poesía, que podría ser algo solemne, con su barrio, ¿no? Ese che su madre, que es un decir muy propiamente de acá, del Perú, lo combina con un registro que podría ser del occidente. Entonces, ahí hay algo nuevo, hay una hibridez nueva. Entonces, acá digo, Ildefonso, reflexionando sobre Luis Hernández, nos invita, pues, a pensar en la poesía como islas aladas, es decir, como espacios donde de súbito accedemos a lo maravilloso, aquellas alas que Baudelaire, por ejemplo, mencionaba que le impedían caminar. De los poetas de la modernidad a los poetas de nuestros tiempos hay un salto cuántico, aunque el arte se sigue manteniendo el diálogo. Baudelaire habla con el poeta más joven como el poeta más joven habla con Homero o Sófocles. En el mundo de la poesía, en fin, el tiempo es relativo y los poetas de cualquier siglo siguen charlando y siendo parte de nosotros. Ya, ¿por qué les cuento esto? Porque la poesía de Miguel Ildefonso es una poesía que dialoga, con la alta poesía que podría ser la poesía más clásica de nuestro siglo, ¿no? Por ejemplo, Ezra Pound, por ejemplo, T.C. Eliot, etc. Y luego digo, ahí Miguel Ildefonso es una bitácora de la propia poética universal y de sus trotes y desembocaduras. Miguel cierra un camino y abre otro. Muy bien, si el siglo XX se abre con el optimismo de la vanguardia, que pretende unir vida y arte en una sola fiesta, el mismo siglo, tras guerras mundiales y luchas entre países, bombas nucleares y muros de Berlín, termina con vanguardias menos utópicas, con la triste certeza del fin. Esto es el espacio soporte donde se mueve la poética de Miguel. No hay un mundo utópico, se evita una guerra entre el Estado y Sendero Luminoso. Ya, para entender más la poesía de Miguel Ildefonso, es necesario pues entender todo el proceso de la poesía del siglo XX. El siglo XX, que es el siglo que acabamos de pasar, que acabamos de vivir, como bien digo acá, empieza con una poesía vanguardista que, por ejemplo, tiene como referentes a Westphalen, a Martín Adán, a César Moro o, por ejemplo, a Alberto Hidalgo en nuestra poesía. Y tiene en el final de todo el siglo, en los 90, tiene otra vanguardia, que es la vanguardia que surge con Miguel. O sea, si vamos a estudiar la poesía del siglo pasado, tenemos que ver esos dos polos. Sí, los poetas del inicio del siglo, como los que le mencioné, eran optimistas, querían vivir su arte. Los poetas que son del 90, como Miguel, son poetas más tristes, porque no tienen horizonte utópico. Y acá seguimos. Esto es el espacio soporte donde se mueve la poética de Miguel. No hay mundo utópico, se evita una guerra entre el Estado y Sendero Luminoso. Lima convulsiona y se torna menos hegemónicamente aristócrata, y la periferia limeña se alza los conos. Nace, por ejemplo, mi barrio, el Agustino, que por aquel entonces era solo un puñado de cerros hirsutos, donde supuestamente una lideresa del sur andino había enterrado oro. El propio barrio de Miguel Ildefonso, el mítico Apolo, ya colindaba con la hirviente simetría de la Parada, donde los tubérculos y hierbajos se venden al por mayor y menor, y la vida es dura y hay que trabajar día a día. ¿Ok? Entonces, en esta parte es para que ustedes conozcan sobre el mundo en el cual se desarrolla, el espacio en el cual se desarrolla la poética de Miguel Ildefonso, ¿no? Y luego vamos a ver lo siguiente, dice: esta Lima, pues, no es ya la de Valdelomar ni la de Verástegui. Es una ciudad que se abre al temperamento de otras culturas que se mezclan y fagocitan dentro de lo nuestra. Miguel Ildefonso camina, observa, mira. Como una suerte de Guamán Poma de Ayala, debe buscar sus propios signos, sus propios vestigios, con el fin de capturar un relato totalizante de su tiempo. Mientras los primeros poemas de Ildefonso cruzaban el cielo vacuo de sus cuadernos escolares, la guerra seguía y se respiraba un aire de asfixia. Es importante eso, amigos, porque la poesía de Miguel nace en una época de guerra. El Perú estaba en una guerra, el Estado estaba en una guerra con una parte maoísta que estaba luchando desde las periferias de Lima por tener el poder hegemónico. ¿Y qué pasaba con los jóvenes en esa época? Había mucha crisis, había mucha problemática, la economía también estaba en el suelo. Entonces ahí es cuando Miguel empieza a escribir su poesía. Y dice: la guerra seguía y se respiraba un aire de asfixia, de fragilidad y miedo. ¿Qué puede hacer un joven ante ese mundo caótico donde no hay modo de asirse a otro futuro que no sea la delincuencia o la revolución? La generación del 90 nace en esos afluentes, en esa situación entre la crisis y el desasosiego. No son tiempos de hora cero,
donde la revolución era flor optimista de un horizonte utópico y más humano. Es tiempo de revolución con balas, fusiles y descuartizamientos. Se respira la tragedia de estar vivo, cae el muro de Berlín y se pierden los grandes relatos en la misma lata de cerveza que el viejo revolucionario abre mientras mira la tele pensando en cómo aumentar sus ingresos. En Lima, Carlos Oliva y Leo Celada, junto a Miguel Ildefonso y Juan Vega, entre otros poetas, fundan el grupo Neón. Ya, si las primeras vanguardias de nuestro país, por ejemplo, la vanguardia de Colónida, ustedes saben Colónida, que fue capitaneada desde Lima por Abraham Valdelomar, ¿qué buscaba Colónida? Buscaba pues una poesía que sea no solamente céntrica, que exprese todo el contexto de lo que es el Perú. Y de Colónida vamos a pasar por Hora Cero, de Hora Cero vamos a pasar por Cloaca y de Cloaca vamos a pasar por Neón. Y Neón va a ser el último grupo del siglo pasado. ¿Y por qué Neón? Porque la única luz que queda es la luz artificial del foco de neón por donde deambulan los Raxos de aquellos años. Nace el pan rock, Leucemia da conciertos de los ríos, los mojarras llenan otros conciertos, la chicha se vuelve el canto más popular de los barrios del este, en el Agustino, como decía Chacalón, los cerros bajan a los conciertos masivos de los ecos, los estadios se llenan de danzas y estilos, de rock fusión y nuevos lenguajes. Ya, toda esa Lima que se fusiona, toda esa Lima que crece que como una higuerilla al margen de lo establecido o de lo académico, va a ser la Lima pues que va a usar Miguel para su poesía, ¿no? Va a ser la Lima en la cual Miguel se va a alimentar. Miguel nace en un barrio que se llama Polo, en un barrio que queda en La Parada, que queda entre La Parada, que es la Victoria, y el Agustino, donde nos estamos ahorita transmitiendo. Así que somos poetas de alguna forma, vecinos un poco de esta parte de Lima. Lima es una ciudad que tiene muchas caras, muchos rostros, que tiene bastantes espacios. Entonces, en ese espacio que les cuento, nace la chicha, se reproduce el rock de los mojarras, por ejemplo, ¿no? Que van a ser todos ellos influencia para la poesía de Miguel, van a ser influencia para que Miguel también de alguna forma cree su propio arte poético y cree su propia mirada del mundo, ¿no? Y bueno, como decía Baudelaire, atrapado en la decadencia del inicio de la revolución industrial, sometido a la vida económicamente impuesta, donde la lucha por realizar un mundo interno es cada vez más olvidada en el fluir de la propia lógica del mercado, vemos a Ildefonso atrapado en el inicio de la era líquida. Era de fuga y de superficialidad que actualmente evitamos, donde lo poético se refugia dentro del cosmos de ciertos estados o poéticas, donde todo finalmente se torna superficie o artificio. O sea, de la época en la cual había revolución hasta los 70s, en 80 fue la Cloaca, en 90 fue Neón, pasamos a esta época que vivimos, que habitamos, que es una época diferente, que sin embargo aún mantiene pues esos conflictos de poder, pero tiene otro tipo de lógica para inventarse y por ende para poetizarse, ¿no? Por algo, el primer trabajo de Miguel Ildefonso se titula Vestigios, es decir, rastros o códigos que deja un quehacer, pero también, como lo expresa el propio autor en uno de sus ensayos, como una lectura de los grandes relatos, siguiendo a Derrida, una deconstrucción del yo poético frente a la gran tradición de la vanguardia latinoamericana. Si algunos críticos llaman a la generación del 90 como la época de la hegemonía de lo conversacional, estamos seguros que la cúspide del proyecto poético que abre esa posibilidad de mezclar los estilos, sea neobarroco o neocoloquial o sea neosimbolista, desemboca en la poesía de Miguel Ildefonso. Muy bien, entonces, esta introducción para que vean un poco lo denso que puede ser simplemente conversar de un poeta, para que vean ustedes que detrás de cada poeta hay todo un mundo, hay todo un entendimiento que nos puede permitir no sé si gozar más de su obra, pero sí poder reflexionar su obra dentro de un espacio en el cual se va a generar. Entonces, diciendo esto, que en resumen es pues el conflicto de las vanguardias de inicios del siglo hasta el final, donde habita Miguel, que es la época de Neón, que es la poesía peruana, y que Miguel ya es un poeta que está entrando pues en una época de crisis, una época que combina lo chicha, que combina la cultura, como hizo Luis Hernández. Vamos a leer ahora su poesía. Y bueno, como les contaba al inicio, acá tengo algunos de sus libros. Miguel es un poeta prolífico. Hace poco, este año, ganó un premio importante en un país extranjero y ha ganado muchos premios. Además tiene novelas, tiene ensayos, tiene antologías y tiene una vida de escritor desde los 90 hasta ahora ininterrumpida, y eso me consta. Y bueno, yo no tengo todos sus libros, lamentablemente tengo algunos nada más acá, y vamos a leer algunos para que vean luego de esa introducción, que espero que haya sido aperturadora para ideas, su poesía, ¿no? Este libro, por ejemplo, Diario Animal, es uno de los libros de Miguel. Vamos a leer alguno de su poesía, por ejemplo. Por ejemplo, este poema, ¿no? Bob Dylan,
Dice, un poeta solo es quien va dejando sus poemas al olvido, y las flores se alimentan del candor de la bulla, porque no hay paz, Bok, no hay paz. Este brazo está cansado por años moviendo el lapicero, los vasos, las puertas, las ventanas, y solo queda una canción de amor, una maldita canción, Forever Young. ¿No? Es una canción, es un poema que le dedica Miguel a Bob Dylan. Curiosamente, Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura y es una muy interesante forma de analizar cómo la poesía, cómo la literatura se va a reflexionar en esta época, que ya no es la manera como la pensábamos en el pasado, ¿no? Bob Dylan tiene un poco ese encanto. Y en este libro de Diario Animal vamos a ver que el poeta asume pues una especie de metamorfosis diaria entre su propio quehacer de poeta y sus propias reflexiones, y vamos a ver que cada poema muta el personaje. Por ejemplo, el que leímos es un poema que se llama Bob Dylan, justamente. Luego, por ejemplo, hay otros poemas como la estatua de Vallejo, que dice: eras una estatua que se sentaba en una esquina a conversar con las palomas sucias que comían de la pista. Debajo de las llantas se nublaban las voces, se rompían los semáforos. Ahora no sabes a dónde ir, a quién asesinar con tu lapicero. Tus golpes son a ti mismo, lo sórdido es tu alma. Y vamos a ver en este libro esos registros que van mutando de poética en poética. Y luego en el siguiente que tenemos por acá vamos a encontrar este libro de acá, que es una novela de Miguel. Esta novela es una novela sobre el pintor Humareda, Víctor Humareda, que es un pintor que mucha gente pensaba que estaba loco, ¿no? Que era una persona que había perdido la cordura, pero en realidad era un artista entregado pues al afán de crear su obra diariamente, encerrado en su mundo, en el universo que crea su pintura. Y en este libro Miguel va a dialogar con ese pintor, va a buscar entre ese pintor un diálogo, y vamos a ver, por ejemplo, partes muy interesantes. Algo importante de Miguel, que lo separa de su época también, es que Miguel, como les digo, es un escritor multigéneros, escribe todos los géneros, y vamos a ver ahora su narrativa. Y en esa narrativa, de hecho la tengo subrayada, la terminé de leer el año pasado, y vamos a ver, por ejemplo, por acá dice: podríamos hacer mucho dinero, con ese dinero viajar allá donde están tus amigos muertos, tus señoritas muertas, tus sueños muertos. Con ese dinero podríamos hacerlos revivir y bailar juntos en el Moulin Rouge, bailar interminablemente una danza de colores, como cuando te veo bailar solo en tus pesadillas, y yo me contento con simplemente mirarte, y sé que finges estar allá con todos sus célebres invitados, y yo también finjo entrar por tu inexpugnable puerta. El amor es algo que nunca aceptarás de mí ni de nadie. Prefieres apretarte la garganta con esa enorme corbata de payaso comprada en Tacora. 1000 veces prefieres engañarte creando una ilusión alrededor de ti. Mi nanito, los que te alaban lo hacen solo para sacar algún provecho de tu genial locura, de ese maldito arte que no sabes cómo administrarlo. Solamente cuando te sientes flaquear me pides ayuda, no lo gritas. Y esto de acá que estoy leyéndoles es el monólogo que le hace una de las parejas al pintor Humareda, ¿no? Le dice: mi enanito, los que te alaban lo hacen solo para sacar algún provecho de tu genial locura, de ese maldito arte que no sabes cómo administrarlo. Y bueno, esta novela, vamos a ver toda esa... Saludos a los amigos de México, saludos por ahí. Estoy leyendo, bueno, esto de acá es una novela, como les digo, de el pintor Humareda, que es una novela que, si a ustedes les gusta, por ejemplo, quieren saber ustedes cómo es la mente de un pintor, cómo es la psiquis de alguien que crea arte, esta novela desarrolla muy bien todos esos impulsos en un lenguaje que recuerda a Henry Miller, que recuerda a la pintura expresionista, que recuerda pues no sé, que recuerda al hard rock. Es una escritura muy convulsa, en una Lima con bastante problemática. Y luego, otra novela de Miguel es la de acá, que se llama Memoria de Felipe, que es la novela que escribió Miguel luego de ganar el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Que es importante eso. Y lo importante de este premio, ahora que lo recuerdo, lo menciono, es que Miguel le ganó el premio a Mario Montalbetti, ¿no? Mario Montalbetti, que para muchos pues es parte del canon de la poesía más intelectual, quedó en segundo puesto frente a Miguel Ildefonso, lo que para mí, desde mi lectura de lector, digamos, entusiasta de la poesía peruana,
es pues afirmativo para el arte de Miguel frente a la poeticidad intelectualoide de Montalbetti, ¿no? Bueno, eso queda como anécdota, ya se estudiará después, pero este libro lo escribió Miguel después de ganar ese premio, y a diferencia de esta novela donde habla sobre un pintor, acá Miguel habla sobre la guerra interna, ¿no? Sobre la época de Sendero. Y habla, a partir de eso genera pues un relato donde él donde el personaje, que es Felipe, se encuentra pues en una generación sin muchos horizontes, sin muchas utopías. Y voy a acá leer una parte que justo estaba... Dice: está bien, hermano, no hay que chingarse a los pobres árboles así nomás. Bromeaba Bernardo, achispado por el Cuba Libre, cuando Felipe entraba en sequía, conociendo la inseguridad de su amigo, sabiendo cómo se ponía histérico cuando se frustraba al escribir. Sin embargo, pasadas sus vacilaciones, Felipe siempre volvía a su oficio, a seguir escribiendo la novela de la violencia. Tengo que apretar la historia, compadre, le decía. El infierno es expansivo como un coche bomba estallando en el culo de la noche. Remece los postes, los edificios, todo el mugroso cielo. Debo correr, Bernardo, pero es necesario narrar ciertos detalles de tu personaje, Felipe. ¿A qué te refieres? ¿A si alguna vez le dio la gripe, el sarampión, la varicela o las paperas? Entonces debía decidir qué desechar. Por ejemplo, aquel suceso acaecido sobre el final de la niñez de Serafín. Qué mal título, infancia. No debería estar en su novela. No creía necesario remitirse a esos años alejados de la subversión. Pensaba que debía obviarlo porque no iba a ser capaz de contar sin caer en ominosos lugares comunes, ¿no? Y esa es la segunda novela. Esta es otra novela que escribe Miguel, Memoria de Felipe. Felipe, imagino, por Felipe Guamán Poma de Ayala, que es también un personaje central dentro de la cultura de nuestro país. Luego acá también les traje el poemario Himnos, que como vemos es un título que nos puede sonar solemne, ¿no? Como ponerle a tu libro Odas, como ponerle a tu libro Cánticos, o como le puso Ezra Pound su libro Cantos, ¿no? Bueno, en este libro Himnos vamos a ver una etapa de Miguel que habla justamente de esa crisis de no poder ubicarse en ese mundo problemático de los 90. Y vamos a ver acá que dice, por ejemplo, este poema, que es un poema bastante entrador a la poética de Miguel. De hecho, este libro yo lo leí cuando una vez fui a la playa, y de hecho me encantó porque es uno de los libros que más te lleva a los sentimientos. Miguel es un poeta bastante sensible en ese sentido de aprensar las sensibilidades más internas de la poesía. Y dice: yo creía en el arte de Van Gogh, en la poesía de Rimbaud, en la locura de Nietzsche, en la belleza de Beatriz. Yo creía que iba a vivir para siempre, que sería eterno como un crepúsculo. En la borrachera de la noche, aterrizaba en el Cabo Blanco y soñaba bajo un árbol, que me cuidaba de la garúa abandonada. Las inmensas estrellas tenían la forma de un gran poto, la quimera era el hueco de mi pantalón. Yo creía en un cambio social, amanecía en la celeste brisa, mirada desde el interior de la nada. Unas aves deambulan por el cielo más triste del mundo. Esa imagen, ¿no? Unas aves deambulan por el cielo más triste del mundo. El bar próximo estaba a 2 cuadras, había en su interior la mitad de mi camino y la huida del alma fuera de los desagües. El ser se confunde con la necesidad de ser. Muy importante esto en Miguel, ¿no? Miguel siempre tiene esa capacidad de darnos en pequeños versos grandes ideas. Y miren esta idea de acá, ¿no? El ser se confunde con la necesidad de ser, ¿no? Que me parece que te lleva pues a otro tipo de reflexiones. El ser se confunde con la necesidad de ser, sacaba la cabeza por los ladrillos, y el abismo claro afloraba de mentiras, casas, letreros. Ten piedad, oscuridad, de los que solo buscan la luz. Ten piedad de los que solo viven para vivir. Un céfiro traía algo de tranquilidad sobre la palidez de la tierra. Una marcha de obreros todo el día. La poesía expulsaba misterios, o eso también creía. Y bueno, este es un libro que Miguel también publica, que se llama Himnos, que como les cuento, tiene poemas muy sentidos, poemas bastante cortos, pero que encierran pues la sensibilidad de Miguel, una sensibilidad, como les digo, atravesada pues entre el mundo que ya no es utópico, el mundo en crisis, el poeta está en crisis. La poesía es un refugio más que el hombre moderno se inventa para poder entender su realidad, para poder expresarla. Y bueno, para acabar esta parte vamos a leer algunos poemas más de Dantes, y para hablarles un poco más de Dantes, quiero comentarles que este es el libro más ambicioso de Miguel, tiene casi 300 páginas,
De hecho, es un libro que lo tengo bastante subrayado, por acá lo tengo anotado, y es un libro que me encanta por la arquitectura interior que tiene. Es un libro que no es solamente una recopilación de poemas, sino hay un estudio de partes, hay una lógica en cada parte del trabajo. Y por ejemplo, leo una parte, ¿no? Dice: como un puente de pronto, inmenso en el paisaje, veo mi cuerpo solitario, el recuerdo tendido como sábanas, ventanas altas, palomas, entre ladrillos rojos, botellas, pedazos de cartón, trozos de madera, cosas de plástico en un trozo de pared. Está mi país en un puñado de hierba, está mi amor en la soledad. Hay hombres enfermos, niños hambrientos, mujeres tristes. Yo aquí no soy sino un vil hombre que escribe en el agua mientras el sol calcina la memoria, hace de polvo las canciones, los instrumentos, arañas muertas, en telarañas hongos secos en grietas, gusanos enterrados y pájaros acostumbrados a la oscuridad, un instrumento que nadie toca, el vacío del cielo y los ojos, toda ciudad está plagada de recuerdos. Yo duermo entre los muertos, he llegado tarde. Yo duermo entre los muertos, he llegado tarde, que también de hecho expresa pues la incertidumbre de no saber cómo encontrarse dentro de una sociedad tan complicada para ser poeta como la peruana, ¿no? Entonces ya Miguel ya no vive pues en la época en la cual el poeta tiene pues espacios públicos, sino tiene que inventárselos, tiene que lucharlas y tiene además una trascendencia entre su cotidianidad y entre su propia vida interna, ¿no? Por ejemplo, acá este poema que tiene un título llamado Las visiones de Blake, ¿no? Algo también que es muy interesante en Miguel, cuando ustedes lean la poesía de Miguel, que Miguel, el mundo de Miguel, como les cuento, es como el de Lucho Hernández, ¿no? Que tiene todas las culturas mezcladas. Y acá, por ejemplo, mezcla a un poeta simbolista, romántico, que es William Blake, para hablar de Lima y del caos de Lima. Dice: porque la muerte susurra en las calles y esta quietud brumosa exhala olores de un recuerdo aterido, miraré el sexo de Lima y la penetraré toda. Y luego abajo dice: miles de desempleados se enrumban al paradero de los desempleados. Las noches en Colonial hicieron calladas sus manos, apagaron sus pulmones junto a un cartel descolorido. Era el año de 1992. Albión también está parado aquí, mirando levantarse el polvo de la pista, como un fantasma más. Y como oro en polvo, algo se deposita sobre sus zapatos gastados. Entonces escupe, hace un gesto de fastidio, tristeza y preocupación, todo a la vez. Aún está pensando en el sueño que tuvo esa noche. Él estaba en un muro muy alto, sujetándose fuertemente para que no lo arrojara el viento o el vértigo o la realidad. Solo el futuro es posible. Haga el amor, no la guerra, la imaginación al poder, el pueblo unido. Decían los grafitis en el muro. Un perro se le acerca, lo mira humildemente, baja la mirada y se recuesta a su lado. Solo quiere un poco de sombra, pero Albión también. Y bueno, como pueden ver acá, la poesía de Miguel, pues, en sus diferentes libros, tiene pues una sensibilidad muy lograda, una sensibilidad muy definida. Y además quiero comentarles el libro de acá, este libro de acá, que también es muy importante para seguir conversando de este tema. Es un libro que escribe Paul Guillén, que es un académico, poeta de hora cero, que actualmente está en Estados Unidos. Y es uno de los primeros trabajos donde intentan pues seleccionar lo que es la poesía peruana última. Y acá también habla de Miguel y de Ildefonso, y acá ponen un poema de Miguel que también es demasiado bueno, que es un poema largo, porque ustedes saben que Miguel además viaja a Estados Unidos en una época, allá también gana premios, luego vuelve, viaja por España, o sea, hace una vida como los poetas Bigny, que eran poetas que no estaban solamente pues academizados en un entorno académico, sino viajaban, buscaban la poesía en sus propias aventuras, en su propia vida. Entonces hay eso también en Miguel, ese salto también a la utopía lírica. Y acá vamos a ver este poema que aparece acá en este libro, que se llama Épica de Tribus. Bueno, es un poema muy largo, que tiene más de 6 páginas, así que les voy a leer algunas partes que me encantan, para que ustedes vean más sobre el trabajo de Miguel con la poesía, ¿no? Dice: ahora ella canta a los exilios del firmamento, ella camina hasta la biblioteca, sube al 4.º piso, busca el código PQ,
encuentra su vida nueva, allí se lee. El desierto es un vil coyote que escupe en el cuerpo del inmigrante. El desierto es un helicóptero mortífero que arranca el polvo de sus muertos. Bienaventurado el desierto del Angelus Benedictus que venís. Bienaventuradas estas tribus condenadas a la otra orilla. La paz sea esta malla eléctrica de contención. Y acá pues está hablando, ¿no?, de la inmigración de toda la parte latina a Estados Unidos, ¿no? Y acá dice, el desierto es un vil coyote que escupe en el cuerpo del inmigrante. El desierto es un helicóptero mortífero que arranca el polvo de sus muertos. Y de hecho este es un libro que Miguel escribe, Canciones de un bar de la frontera, que él escribe en Estados Unidos, donde también pues reflexiona sobre ese lado del mundo, ¿no? O sea, la poesía de Miguel, como ustedes pueden ver en sus diferentes libros, acá por ejemplo habla de Chacalón, La Chicha, El Agustino, estos barrios populares. Acá también, por ejemplo, acá habla pues de la guerra interna, acá habla, por ejemplo, de Humareda. En todos sus libros Miguel, o también de José María Arguedas, en todos sus libros Miguel está haciendo una poética, está universalizando a los que no tienen voz, a los que están fuera de lo hegemónico. Hace una poesía, hace un relato de las utopías perdidas y también de la nueva urbe limeña, es decir, una poesía que busca lo popular y en lo popular encuentra su trascendencia, ¿no? Es un poeta que busca en lo chicha, es decir, en esta música, en estos idiomas busca pues su lado sagrado. Eso es un aporte que Miguel le da a la poesía peruana contemporánea. Y bueno, para terminar, no sé si por ahí alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algo que quieran conversar hoy día. Por ahí leí que alguien preguntaba sobre Vallejo. De hecho, acá por ejemplo vamos a ver un poema de Miguel que tiene un epígrafe de Vallejo, ¿no? ¿Y qué es lo que Miguel recoge de Vallejo? Esta parte donde Vallejo dice, ¿y estás escribiendo un nuevo libro de poemas? Sí, escribo un libro de poemas. ¿Y cómo se llamará? Instituto Central del Trabajo, ¿no? Que es una pregunta que a Vallejo le hacen en una entrevista, ¿no? Y acá Miguel dice, ¿no? La poesía canta chicha, los cerros cantan chicha, y mi chica baila en la pista donde yo caí de amor. Cristo tomó el micro de la línea 55 y bajó la avenida Grau, miró el culo de una muchacha vestida de flores y se dirigió hacia la avenida Bancay, entre la multitud trabajando. Cristo no trabajaba, pero predicar la verdad le costaba doble trabajo. Es muy interesante esa idea, ¿no? Cristo no trabajaba, pero predicar la verdad le costaba doble trabajo, ¿no? Que puede ser un poco la idea también del poeta, ¿no? El trabajo del poeta que no es remunerado, pero que tiene un trabajo que es tan trabajoso como ser, pues, un ingeniero de sistemas, ¿no? En el caso, pues, de un místico como lo fue Cristo, mucho más todavía, ¿no? Y un sufrimiento sin límites, las calles atestadas seguían el ritmo que provenía de un vendedor de cassettes piratas. Cristo, en sus sets, comprendió que el alma está hecho de pan y de chicha. Aquella tarde no dio ningún sermón, tampoco hizo ningún milagro, solo se dedicó a escuchar las canciones que salían del parlante de aquella carretilla cuando la avenida se puso desierta y oscura. Vieron a Cristo sentado en una banca, estaba sucio y olía alcohol, lloraba pero no de tristeza ni por los pecados, lloraba por la fascinación de haber comprendido la alegría, ¿no? Y bueno, vamos a ver que este libro tiene más este tipo de poesía. Por ejemplo acá, ¿no? Dice, hace tiempo el amor se escribía con sangre, y la sangre salía del corazón, y el corazón vivía en el alma, y el alma vivía errante en busca de su eterna primavera. Yo entiendo que el oído no entran las imágenes, y los ojos no pueden ver el canto de un cuculí. Entiendo que al corazón no entra otro corazón, sino la imagen y el sonido de ese amor. Sé por lo demás que la noche tiene un azul muy fuerte que te arranca de tu sufrimiento, y todos los años son imágenes de esas constelaciones muertas. Y bueno, si actualmente estamos viendo, pues no, todos los estragos del coronavirus en nuestra sociedad, cómo mucha gente está muriendo, están infectándose, es muy interesante recordar pues que dentro de nuestros artistas más reconocidos, Cachuca, de los Mojarras, que es un rockero, digamos que hace un rock con provincia, un rock diferente al que hace Pedro Suárez Vértiz o el que hace otros grupos como ellos, tienen pues un espacio ganado y auténticamente ganado, porque aportan a nuestra cultura una nueva mirada sobre el arte, sobre lo popular, ¿no? Eso es el aporte también de Miguel, como los Mojarras, como Leucemia y otros poetas más que vamos a ver. Es un aporte que va de poetizar y universalizar lo singular que puede ser
la propia urbe, la propia urbanidad, los propios lenguajes periféricos que surgen en estas nuevas realidades que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, quisiera terminar simplemente animándolos a que lean más de Miguel Ildefonso. De hecho, en la página web que tenemos, en lenguajeperú.p, pueden bajarse un libro de Miguel que se llama Antología de Poemas del Hambre. El hambre también, pues, que es un tema universal en los poetas, ¿no? Se suele decir que los poetas tienen ese problema, ¿no? de económico. Miguel hace de ese registro un libro en el cual antologa también su propia poesía, ¿ya? Para dar también una mirada sobre ese fenómeno. Ustedes pueden bajarse ese libro en la página web de nuestra plataforma, que es lenguajeperú.p, y pueden bajárselo totalmente gratis. Y también pueden bajarse una antología latinoamericana que hizo Miguel en el 2000, donde también selecciona poetas de todo el continente, que también es muy interesante para analizar la poesía de la región continental. Y bueno, esta semana que empieza tenemos lo siguiente para que sepan. Esta semana seguimos con la campaña Lenguaje Perú. Esta semana vamos a hablar, el lunes estamos libres, el martes tenemos la última etapa del seminario de Enrique Verástegui. Vamos a terminar de hablar de Enrique Verástegui. Luego el día miércoles empezamos con el seminario de escritoras latinoamericanas. Vamos a hablar de Alejandra Pizarnik. El jueves seguimos con el taller Renovando el Software Lírico de la Poesía Peruana Contemporánea, donde voy a dictar la última etapa del taller que ya estamos terminando. El día viernes vamos a continuar presentando la antología que preparé de los poetas contemporáneos, que se llama Yo construyo mi país con palabras. Y el día sábado tenemos una entrevista con un poeta de hora cero. Y el próximo domingo, como hoy día, tenemos otro seminario de poetas del 90, y vamos a analizar a otro poeta del 90, que es Carlos Oliva, ¿no? Carlos Oliva es también un poeta como Miguel, de su misma generación, de su mismo entorno. Y bueno, espero que haya sido este seminario introductorio. De hecho, podemos analizar la obra de Miguel, que es una obra de más de 20 libros, que ha sido ya premiada, que es una obra importante para nuestra poesía, que ya tiene ganado su cielo, aunque gente como Irigoyen, por ejemplo, que es un crítico, le negara a Miguel la altura, ¿no? Diciendo que Miguel se repite en cada libro. Yo creo que no se repite. Yo creo que Miguel genera su propio universo, genera su propio cosmos, genera su propia sensibilidad, y cada libro es parte de un universo creativo más amplio, y que así como Verástegui también tiene todo un mundo creativo muy importante, donde vemos sobre todo su mirada en Miguel igual, ¿no? Miguel igual tiene esa apertura a generar una trascendencia desde sus propios referentes, desde sus propias influencias. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que haya servido para mover la obra de Miguel. Yo soy Julio Barco. Hay una de escritoras, sí. Me preguntan por acá si hay una de escritoras latinoamericanas. Sí, no se olviden, los días miércoles a las 5 de la tarde voy a dictar 4 conferencias, todas en octubre. Este miércoles empezamos, van a ser 4 conferencias, y vamos a hablar de Pizarnik en Argentina, de Varela en Perú, de Carmen Berenguer en Chile, y de José María Loinas, que es una cubana muy buena también, que está olvidada en Cuba, ¿no? Entonces, el plan con esto es motivar que más gente sepa de la poesía, sepa que no es solamente un juego o de pronto una apariencia, sino es un estudio, un tratado, un arte, donde, como todo arte, implica pues una reflexión, una motivación, un entendimiento de lo que estamos creando. Así que conmigo será hasta el día martes. Por acá me dicen, sí, sería genial tener una entrevista con Miguel Ildefonso, y entonces ya nos vemos el día martes. Y no se olviden que ustedes pueden leer 2 artículos que yo escribí sobre Miguel Ildefonso, sobre otro libro que se llama Esquirlas, que hoy día no lo comenté porque es un libro también que no lo tengo acá en mano, pero es un libro buenísimo también que se puede hablar mucho. De hecho, tengo un artículo en internet sobre ese libro, y también sobre la poesía de Miguel tengo un artículo también en Lima Gris. Entonces pueden buscar por ahí más, y pueden buscar la poesía de Miguel. Les invito a todos que lean a este poeta, que tiene mucho que enseñarnos, que tiene mucho que aportar, y que de hecho ya dio un espacio para estar dentro de la poesía peruana, totalmente ganada, totalmente justificada, con una obra, como les repito, de más de 20 libros, compleja, y que además es una obra que enfrenta a la propia poética peruana al abrir nuevas sensibilidades, nuevos registros, meter la chicha, meter el mundo marginal, el mundo andino, desde una sensibilidad más brutal, más directa. Bueno, conmigo será hasta el martes en lo de Verástegui. No se olviden, el martes vamos a hablar de Verástegui durante 40 minutos, y será hasta ese día. Nos vemos.